Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast de fútbol vintage e histórico donde encontrarás un montón de historias que no te cuentan en otros sitios. Hay equipos que ganan títulos, y luego están los equipos que dejan una huella capaz de atravesar generaciones. El Athletic Club de los años 80 no fue solo un campeón, fue una forma de entender el fútbol, una manera de competir y sobre todo un símbolo de identidad en uno de los periodos más intensos y complejos de la historia reciente del País Vasco. Hoy vamos a viajar a una época en la que el Athletic se coronó campeón de Liga 2 veces seguidas, conquistó la Copa del Rey y devolvió a San Mamés una sensación casi olvidada, la de estar viviendo algo irrepetible. Pero para entender aquel Athletic hay que mirar mucho más allá del césped. Hay que mirar a Javier Clemente, a la plantilla, a los rivales, a la calle, a la política, a la tensión social y a una afición que veía en su equipo mucho más que un club de fútbol. Esto es la historia del Athletic de los años 80, la historia de la Gabarra, la historia del último gran equipo campeón de una era. Sin más preámbulos empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Para entender al Athletic campeón de los años 80 hay que entender primero el País Vasco de aquellos años. España vivía todavía las consecuencias de la transición, las buenas y las no tan buenas. El nuevo marco democrático estaba en construcción, pero en Euskadi la situación era especialmente compleja. Había crisis económica, paro, reconversión industrial, tensión política y una violencia que marcó a toda una generación. Era un tiempo de identidades muy intensas, de debates profundos sobre el autogobierno, sobre la calle, sobre el futuro, sobre la pertenencia. Y en ese contexto el fútbol no era solo entretenimiento, era relato, era símbolo, era reflejo. El Athletic de Bilbao, por su propia naturaleza, encajaba de una manera muy especial en ese escenario. Un club con una filosofía de cantera, con una conexión emocional muy fuerte con su territorio, con una manera de competir que apelaba al orgullo, al esfuerzo y a la representación de una comunidad. En una época tan cargada de significado, ganar con el Athletic no era solo levantar un trofeo, era reafirmar una identidad colectiva. Y eso explica por qué aquel equipo fue tan importante. La década de los 80 en el País Vasco estuvo marcada por la dureza social y política. Mientras las fábricas sufrían, mientras muchas familias vivían con incertidumbre, el fútbol ofreció un espacio de emoción compartida. Y el Athletic era, para muchísimos, una expresión de resistencia, pertenencia y orgullo. Por eso el éxito deportivo del club tuvo una lectura que iba más allá del deporte. No era un título más, era una respuesta emocional de una sociedad que necesitaba referencias. Antes de convertirse en campeón, el Athletic venía de una etapa muy distinta. No era un equipo dominador, no era una máquina de títulos. Era un club grande por historia, sí, pero no necesariamente por resultados inmediatos. Había prestigio, había tradición, había una afición enorme, pero faltaba algo: continuidad competitiva al más alto nivel.
El inicio de aquel equipo campeón, sin embargo, lo encontramos en 1980, justo tras una derrota. El 14 de septiembre de aquel 1980, el Athletic cae con estrépito en Madrid frente al Real Madrid, 7-1, y según la crónica del periódico ABC, pudieron ser más. El inquilino del banquillo rojo y blanco era Helmut Senekovic. El austriaco, que según Andoni Goicoechea pensaba que un empate o una derrota por la mínima, el del Bernabéu, era un buen resultado, vio como su equipo fue barrido del mapa aquella tarde. Aquella derrota tan contundente sembró la duda entre muchos sobre el futuro del Athletic, y sobre todo de su filosofía de cantera y de futbolistas de la zona. La respuesta en aquel momento estaba cerca, a unos 100 kilómetros, en San Sebastián. La Real Sociedad, con una filosofía muy parecida en aquel momento a la del Athletic, con canteranos y futbolistas vascos, se proclamaría campeón de liga en las temporadas 80-81 y 81-82, sus dos únicos, hasta la fecha, títulos ligueros. El conjunto bilbaíno recurre entonces a Iñaki Sáez, exfutbolista del club y que desde 1974 estaba trabajando en las categorías inferiores del club. Era un hombre de la casa, que conocía perfectamente a todos los futbolistas de Lezama. Sáez logra una meritoria 9ª plaza en Liga y, lo que es más importante, trajo calma. Pero al terminar la temporada, Iñaki Sáez deja el banquillo de San Mamés. Y ahí aparece la figura de Javier Clemente. Bueno, en realidad fue un poco producto de que Iñaki Sáez lo deja. Es decir, él prefiere otra opción. Decía que no veía un equipo todavía muy fuerte para aspirar a grandes cosas. Y entonces me dijeron a mí, ¿cómo ves el equipo? Yo veía un equipo muy bueno. Y me pusieron a mí, más o menos a prueba, durante un año, porque me firmaron solo un año de contrato, esperando a ver si la cosa iba bien o no iba bien, ¿no? O sea, no duro esa peseta en el Athletic no me han dado nunca. El Athletic necesitaba estructura, carácter y una idea clara. Necesitaba salir de la inercia, necesitaba dejar de ser un equipo que vivía del recuerdo y volver a ser un equipo que imponía respeto en el presente. Ese fue el punto de partida. El club tenía talento local, tenía jugadores muy buenos, pero lo que le faltaba era una dirección que uniera todo eso en un bloque sólido, duro, competitivo y mentalmente preparado para pelear por títulos. Y Clemente fue exactamente eso. Javier Clemente llegó al primer equipo desde el filial, desde el Bilbao Athletic. Antes había comenzado su trayectoria en el histórico Arenas de Guecho, con quien logró el ascenso a tercera división. El de Baracaldo debutó como futbolista en el Athletic en 1968. Se trataba de un futbolista muy habilidoso con el balón y con gran precisión en el pase. Clemente, Arfac delante. Obstrucción de Arfac a Clemente. Ganó la Copa del Generalísimo de 1969 con el Athletic. Sin embargo, su carrera se vio truncada el 23 de noviembre de aquel mismo 1969 tras una dura entrada de Marañón en un partido contra el Sabadell, que le produjo una grave lesión que lo apartó del fútbol. Tras 5 operaciones y varias reapariciones fallidas, tuvo que abandonar su carrera como jugador. El 19 de agosto de 1975 se le realizó un homenaje de despedida en San Mamés frente al Borussia Mönchengladbach, uno de los equipos más potentes de la época. En total, disputó 47 partidos en la liga, en los que marcó 6 goles. También jugó con la selección española en las categorías sub-21 y sub-23. Clemente no llegó para decorar el proyecto, llegó para transformarlo. Era un entrenador con una personalidad muy marcada, directo, exigente, práctico, sin miedo a tomar decisiones incómodas y, sobre todo, con una idea muy clara de cómo debía competir su equipo. No buscaba un fútbol vistoso por encima de todo, buscaba un fútbol eficaz. Un equipo ordenado, fuerte, comprometido, capaz de sufrir, capaz de correr, capaz de jugar con una intensidad altísima durante 90 minutos. Su Athletic fue un equipo de personalidad, y la personalidad, en el fútbol, a veces vale tanto como el talento. Clemente entendió que el Athletic no podía ni debía parecerse a cualquiera, tenía que ser reconocible per se.
Tenía que tener alma, tenía que intimidar, y tenía que sentirse orgulloso de su identidad. Eso es lo que construyó. Su mérito no fue solo táctico, fue también psicológico, porque levantar un equipo campeón no consiste únicamente en ordenar la pizarra, consiste en convencer a un grupo de que puede ganar, en convertir la confianza en hábito, en transformar la exigencia en costumbre, y Clemente hizo eso con una plantilla que supo responder. Aquel Athletic se sostuvo sobre una columna vertebral de jugadores que hoy siguen siendo nombres legendarios para cualquier aficionado rojiblanco. Había seguridad en la portería, había fuerza atrás, había jerarquía en el centro del campo, había desborde, trabajo y compromiso en las bandas, y había goles, también, pero sobre todo había una idea de equipo muy por encima de las individualidades. Y el Atleti es el equipo de cantera por excelencia. Con los refuerzos de los que eran veteranos, como podía ser de Andrés, Goico. Había jugadores como Chechu Rojo que prácticamente casi tenían la misma edad o eran incluso más jóvenes, que había jugado con ellos. Jugadores con cierta edad, pero todavía con mucho rendimiento que dar. La base de aquel equipo se recuerda con nombres como Zubizarreta, Goicoechea, Dani, Tandrés, Urtubi, Argote, Liceranzu o Sarabia. Cada uno aportaba una pieza distinta, pero todos parecían entender una misma lógica: competir sin excusas. No era un equipo de grandes estrellas mediáticas al uso, era un equipo de enorme cohesión, un conjunto que sabía perfectamente qué tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo, y eso, en un campeonato largo, es oro. Aquel Athletic tenía algo muy difícil de fabricar: credibilidad. Cuando saltaba al campo, el rival sabía que iba a sufrir. Sabía que no iba a encontrar un equipo blando ni ingenuo, ni fácil de desordenar. Sabía que iba a tener delante a un bloque duro, muy trabajado, muy solidario y muy competitivo. Y esa credibilidad se fue convirtiendo en una ventaja enorme. Antes de ver cómo jugaba aquel equipo más en profundidad, vamos a repasar los integrantes de aquel fabuloso bienio. Los porteros eran Andoni Zubizarreta, que fue el portero titular indiscutible de ambas campañas, Carlos Meléndez, el eterno suplente con su bigotazo, y Andoni Cedrún, que era el tercer portero y que se marchó al término de la temporada 82-83. En la línea defensiva encontramos a Andoni Goicoechea, un central contundente, que era pieza clave en el eje de la zaga, Íñigo Lizaranzu, central apodado Rocky, pareja defensiva de Goicoechea, Santiago Urquiaga, un lateral derecho de largo recorrido que llegó a ser internacional, José María Chato Núñez, un lateral izquierdo muy experimentado, el actual seleccionador español, Luis de la Fuente, que era un lateral con mucha presencia, Pachi Salinas, entonces joven central que promocionó con fuerza desde el filial, Pachi Bolaños, un defensa polivalente de rotación, y Agustín Guisasola, que era un veterano defensa que cerró su etapa en el club en 1983. En el centro del campo, Miguel de Andrés, el pivote defensivo y ancla del mediocampo de Clemente, Ismael Urtubi, centrocampista con llegada, potente disparo y especialista en penaltis, José Ramón Gallego, interior de gran despliegue físico y trabajo táctico, Miguel Ángel Sola, centrocampista con mucha calidad y llegada al área, Juan José Elguezábal, jugador de enlace y buena técnica, un poco lo que sería un box-to-box moderno, y Joseba Aguirre, que era un joven centrocampista con apariciones esporádicas en aquellas dos temporadas. Y en el ataque, los delanteros eran Daniel Ruiz Bazán, capitán, extremo derecho histórico y gran líder del vestuario, Estanislao Argote, extremo izquierdo de técnica exquisita y magnífico asistente, Manu Sarabia, delantero centro elegante, técnico y máximo goleador de aquel bloque, Chema Noriega, delantero muy utilizado tanto de inicio como de revulsivo, Julio Salinas, joven ariete de la cantera que empezó a sumar sus primeros minutos y goles, y Endika Guarrochena, delantero recordado por muchos por ser el autor del mítico gol de la final de Copa de 1984. El Athletic de Bilbao no intentaba enamorar por acumulación de adornos, intentaba imponerse. Su fútbol tenía rasgos muy claros: intensidad, orden, disciplina, presión, juego vertical cuando tocaba y una enorme capacidad para sostener partidos incómodos. Era un equipo muy preparado para los duelos físicos, para las disputas,
para los encuentros tensos y para los finales apretados. Aquel Athletic sabía ganar de muchas maneras, pero casi siempre ganaba desde una misma idea: ser más fuerte mentalmente que el rival. Y eso es fundamental para entender por qué consiguió 2 ligas consecutivas. En un torneo largo, el campeón no es solo el más talentoso, es el que mejor resiste, el que menos se rompe, el que mejor gestiona la presión, el que más cree en sí mismo cuando el calendario aprieta. Aquel Athletic tenía todo eso. La primera gran coronación llegó en la temporada de 1982-83 y fue una liga dramática, como suelen ser las ligas que se recuerdan durante décadas. Aunque la cosa no empezó demasiado bien. Empezamos mal porque estábamos con las obras del Mundial, no jugábamos en San Mamés, durante el primer mes no jugamos y los 3 primeros partidos perdemos. Pero aquel equipo era un equipo cercano, así lo recordaba el periodista Pachi López y también Javier Clemente. Para mí los jugadores del Atleti de aquella época eran gente muy próxima, muy cercana, que iba a entrenar como te ibas tú a la radio o se iba tu vecino a la fábrica, en la calle Pozas, veías a un jugador del Atleti, te tomabas algo con él. Le firmas a un crío, te sacas una foto y dices, coño, este chaval mañana seguro que en el campo cuando esté jugando me anima a mí porque me he sacado una foto con él. Y algo muy a tener en cuenta es que todos los futbolistas de aquel equipo, excepto Luis de la Fuente, que nació en La Rioja, eran vascos, lo que acercaba aún más a los protagonistas con sus aficionados. Algo que contrastaba con las figuras mundiales que jugaban ya para los 2 gigantes del fútbol español, Real Madrid y FC Barcelona, que contaban con los Stilique, Schuster o Maradona, entre otros. Poco a poco, y sin hacer mucho ruido, el Athletic se consolida en la parte alta de la clasificación. Se van cumpliendo objetivos. Primero la salvación, estar tranquilos. Después, la clasificación para la UEFA, de entonces. Hasta que llega el partido del Villamarín contra el Betis. Los bilbaínos reciben un serio correctivo, un 5-1 en contra y el público sevillano disfrutando de lo lindo. Y mientras algunos pensaban que habían perdido el tren del título, Javi Clemente hizo una de las suyas. Yo fui a la rueda de prensa, dije, bueno, aquí tengo que decir una chulada para que espabilen un poco estos y para que el público no esté diciendo que dónde cojones van a ir estos a ganar la liga si un equipo de la cola nos ha metido 5. Dije, mire, yo lo que estoy seguro es que estoy casi convencido de que esta liga no se nos escapa. El Athletic llegó al tramo final con opciones reales, pero sin depender de sí mismos, compitiendo con los gigantes del fútbol español. El desenlace fue de esos que convierten una temporada en leyenda. El equipo de Clemente necesitaba ganar en su visita a Las Palmas, que se jugaba el descenso, y goleó por 5-1, a pesar de empezar perdiendo con un autogol. Pero necesitaba que el Real Madrid pinchara en su visita al Valencia, que también se jugaba la permanencia. En Valencia, Tendillo adelantó el conjunto Che, y el Athletic era campeón. Ese tipo de finales no solo se celebran, se graban a fuego. Porque ganar un título así, de esa forma, significa haber sobrevivido a una temporada entera de presión, de dudas, lesiones, altibajos y nervios. Cuando llegó el momento decisivo, el Athletic no falló. Aquel campeonato tuvo un valor simbólico enorme. Era el regreso a la cima. Era el final de una espera larguísima. Nada más y nada menos que 27 años. Era la demostración de que el club podía volver a gobernar en España. Y además llegaba desde una identidad muy propia. No era un campeón artificial, no era un proyecto importado. Era un campeón profundamente ligado a su tierra, a su cantera y a su filosofía. Eso le dio todavía más fuerza emocional. Tío, me acabo de gastar 1,99 € en este café, que está malísimo. €1,99. Con eso podrías haberte suscrito a Quiero ser como Letizier. ¿A un podcast? ¿Por el precio de un café? Exacto. 2 episodios exclusivos al mes. Historias del fútbol que no salen en los telediarios. Cracks olvidados, goles imposibles y anécdotas que solo los verdaderos futboleros entienden. ¿Y todo eso por menos de 2 €? Eso sí que es rendimiento por inversión. Claro.
Mientras tú te tomas un café, yo estoy viajando al fútbol de los 90. Vale, me has convencido. La próxima vez me salto el café y me suscribo. Por solo 1,99 € al mes. Suscríbete a Quiero ser como Leticia en iVoox. 2 episodios exclusivos cada mes. Historias del fútbol de verdad, para los que viven el balón con el corazón. Y hablando de cafés, si me queréis invitar a uno, os dejo el enlace de Ko-fi para hacerlo. Es muy sencillo y rápido, ya lo veréis. Y si queréis dar un pasito más y convertiros en mecenas del podcast, como han hecho Anioch y Luis G. Moyano, a quienes agradezco de corazón su aportación, lo podéis hacer desde el botón azul de iVoox, que también es muy sencillo y es facilísimo. Y ahora ya os dejo de nuevo con el episodio sobre el Athletic de Bilbao, campeón en los años 80. Y lo más difícil no fue ganar una vez, lo más difícil fue repetir. Porque una liga puede llegar por inspiración, por una temporada perfecta, por una combinación afortunada de factores. Pero repetir título exige algo mucho más serio: continuidad, hambre y capacidad de reinventarse sin perder la esencia. El Athletic lo consiguió. La temporada de 1983-84 confirmó que lo del año anterior no había sido un accidente. El equipo siguió compitiendo con una enorme fiabilidad y volvió a sostenerse entre los mejores hasta terminar campeón otra vez. Ese doblete liguero colocó al Athletic en un lugar histórico, no solo por los títulos, sino por la manera de conquistarlos. 2 ligas seguidas no se ganan por casualidad. Se ganan cuando un grupo tiene una idea clarísima, una disciplina interna fuerte y una convicción compartida. Y aquel Athletic tenía las 3 cosas. Pero el comienzo de aquella temporada de 1983-84 no hizo presagiar nada bueno. La misma ría que había servido para celebrar la liga hace solo unos meses llevó la devastación a Bilbao y a muchos otros pueblos de Vizcaya. El 26 de agosto de 1983, la ría arrasó todo lo que encontró a su paso. Yo tengo un vago recuerdo de aquellos días, porque era un crío, y además me pilló en el pueblo de mi madre, San Vicente de la Barquera, que está en Cantabria. Pero mis tíos sí que estaban en Amorebieta, mi pueblo, en aquellos días, y aún recuerdo a mis padres intentando hablar con ellos y con bastante preocupación. Afortunadamente, a ellos, a mis familiares, no les pasó nada, pero hubo que lamentar 43 fallecidos y 5 desaparecidos. El Athletic se volcó con los damnificados. Pedro Urteneche, el presidente del Athletic en aquella temporada, lo recuerda. El Athletic en sí como institución, también lo que hicimos es una fila, no sé si recordáis, la fila 15, una fila 15 que además no se mojaba porque era la última fila de la preferencia numerada. Entonces instituimos esa fila como ayuda para todos los damnificados. Entonces todo el dinero que esa fila durante toda la temporada iba, que era la que mejor se vendía, le hicimos porque también de alguna manera nosotros queríamos, y nosotros sí teníamos algunos más medios, dijéramos, instrumentamos esto y también por los millones que se sacaron a través de estos, a través de José Mari Macua, que la Diputación en definitiva, la que centralizaba un poco las ayudas que llegaban para los damnificados. Yo creo que de alguna manera pues el Athletic estuvo presente en la medida que podía, presente contemplando pues, la desgracia que nos había acaecido. Como eres de imaginar, el inicio de la competición se alteró y el Athletic se estrenó a domicilio en la Romareda en vez de en casa ante el Cádiz. El estreno en San Mamés se produjo, finalmente, ante el Salamanca. Fue un estreno de 10. Todo salió a pedir de boca. Victoria 6-3 y la afición recibió el premio a la mejor afición de la temporada anterior. En la siguiente jornada el Athletic visitó el Camp Nou. Era la primera de las muchas batallas que aquellos dos conjuntos iban a dirimir aquella temporada. El Barça apabulló a los Leones, 4-0. Los de Javi Clemente no dieron la talla, y el partido será siempre recordado por el tenso ambiente y la dura entrada de Andoni Goicoechea sobre Diego Armando Maradona, que le supuso al argentino estar alejado de los terrenos de juego unos 3 meses. Goicoechea fue sancionado, y los de Clemente lo notaron. Tras un bache de resultados, finalmente, el Athletic enderezó el rumbo y volvió a situar a los bilbaínos en la carrera por el título. En la segunda vuelta, el Barça visitó San Mamés, con Maradona en sus filas, y en el choque volvieron a saltar chispas. Maradona adelantó a los culés,
y Argote, con un intencionado cabezazo cruzado, empató el partido. Con el 1-1, Schuster abrió las hostilidades con feas entradas y actitud chulesca, a lo que se unió un Maradona lleno de rencor que puso el 1-2 con un gol de cabeza. La bestia negra de los bilbaínos volvía a hacer de las suyas. Después de eso, el Athletic se hizo fuerte en casa y cimentó buena parte de sus aspiraciones al título en el Fortín de San Mamés. Una de las piedras de toque fue la visita del Real Madrid. Así lo recordaba Daniel Ruiz Bazán. Recuerdo que estaba en el banquillo, por el tema de mi lesión estaba en el banquillo, y el partido contra el Real Madrid, participé en los últimos 20 minutos y en esa salida pues conseguí el 2-1, que a la postre fue un gol muy importante porque quedamos empatados a puntos con el Real Madrid, y el gol a veras dio el gol a veras particular entre los dos equipos dio el triunfo de la segunda liga. Esta vez, en la última jornada, el Athletic sí dependía de sí mismo. El rival era la Real Sociedad y el escenario San Mamés, y el protagonista sería inesperado. Los leones se adelantaron en el marcador gracias al gol de Liceranzo en el 18, en un ambiente espectacular. San Mamés y sus aficionados ya se frotaban las manos. El gol 3000 del Athletic en Liga podía valer un título. Sin embargo, la Real no quería poner en duda su profesionalidad y buscó el empate. Y este llegó en la segunda parte gracias al testarazo de Pello Uralde. Por unos instantes, San Mamés se enmudeció. Pello Uralde apenas celebra el tanto. Hay dudas, hay alguna leve protesta. Finalmente el árbitro, José Merino González, señala el centro del campo. 1-1 en el marcador. Prácticamente la única persona que celebró aquel gol fue la madre del atacante vitoriano. A 10 minutos para el final, el Athletic, por mediación de Roque Liceranzu, vuelve a ponerse por delante. Y esta vez será de forma definitiva. La Liga se quedaba en Bilbao. Si las dos ligas confirmaron la grandeza del equipo, la Copa de 1984 cerró el círculo. La final ante el Barcelona fue un partido cargado de tensión, historia y simbolismo. El Athletic ganó y con ese triunfo completó una de las etapas más recordadas de toda su historia moderna. La Copa tenía además un valor emocional especial porque el club llevaba muchos años sin ganar ese torneo. Desde 1973 no levantaba ese trofeo, así que la conquista del 84 rompió una larga espera y reforzaba aún más la sensación de ciclo dorado. El equipo del Botro tenía que competir en 5 frentes en aquella campaña, y Javi Clemente, para dosificar a su plantel, no se preocupó demasiado ni por la Supercopa, ganada por el Barça, ni por la Copa de la Liga, donde cayó eliminado con contundencia por el Atlético de Madrid. Pero la Copa era distinta. La Copa tenía un aroma especial. Así, en octavos de final se enfrentó a la Real Sociedad. El 0-0 de la ida en San Mamés dejaba todo por decidir para la vuelta en Atocha. Zelaieta, con un disparo desde fuera del área, adelantó a los guipuzcoanos, pero Sarabia pondría las tablas en el marcador. Resultado que no se volvería a mover ni en la prórroga. En los penaltis, Zelaieta esta vez mandó el balón a las nubes, y Pache Salinas cerraría la eliminatoria para los leones. El Sporting de Gijón apareció entonces en el camino del Athletic en los cuartos de final. El asturiano era un equipo potente en aquellos años, tanto que en el Molinón vencieron 2-1. En la vuelta todo se puso de cara para los rojiblancos gracias al gol de Miguel de Andrés en el minuto 3, y a partir de entonces todo fue rodado. Un partidazo de Sarabia dejó la eliminatoria sentenciada, con varios remates a los postes incluidos, cuando llegó el tanto de Noriega. La suerte no sonrió a los leones y en semis el rival fue el Real Madrid, su enemigo en la liga. En el Bernabéu, una clara falta sobre Sarabia dentro del área supuso el penalti que marcaría Ismail Tubi, y que supondría el único gol de la noche. En San Mamés, en la vuelta, Pineda igualó la eliminatoria. A partir de entonces la tensión se comió el partido, y se vivieron momentos de tensión entre los futbolistas visitantes y el público local. Ninguno de los dos equipos fue capaz de marcar, y tras la prórroga se llegó de nuevo a la tabla de penaltis. Allí, Chato Núñez marcó el tanto definitivo y llevó a su equipo a la gran final. Allí esperaba el FC Barcelona, que había eliminado a Las Palmas. Era una final en la que nosotros no salíamos como favoritos porque el Barcelona tenía
Un equipo impresionante, además estaba muy necesitado de ganar un título, ¿no? Nosotros, bueno, pues jugamos un poco con nuestras armas, jugamos pensando más en el contraataque, conseguimos hacer un gran gol por parte de Ndicka y luego realizamos un buen fútbol. Este era Manolo Sarabia. La pelota le ha llegado de nuevo a Argote. Atención Ndicka, buena posición de Ndicka y gol. Gol de Ndicka. Gol del Athletic de Bilbao en el minuto 13 y medio. Ndicka acaba de adelantar al Athletic. Minuto 13 y medio. Un gol a 0 para el Athletic de Bilbao. Gol marcado por Ndicka. Observen el balón que le envía a Argote de rechace del córner. Cómo controla con el pecho magníficamente Ndicka y con su pierna izquierda batió de esa forma tan ajustada a Urruti. Minuto 13 y medio de la primera parte. Athletic de Bilbao 1, Barcelona 0. Era el minuto 13 y quedaba prácticamente todo el partido por delante. Un Barcelona obligado a ganar algún título se volcó sobre la portería defendida por Andoni Zubizarreta, pero fueron incapaces de lograr su objetivo. Incluso Sarabia pudo aumentar la diferencia, pero Alexanko desbarató la oportunidad con una falta al borde del área. El partido poco a poco se fue volviendo más y más bronco, lo que derivó en la batalla campal que todos conocemos. Había demasiadas cuentas pendientes. Evidentemente unos defienden como pueden, otros intentan llegar. Atención Sarabia y Dani. Sarabia que sigue con esa pelota y final del partido con el triunfo del Athletic de Bilbao por 1-0. Final del partido cuando ha habido una agresión entre Maradona y jugadores del Athletic de Bilbao. Atención, se están golpeando sobre Maradona y hay un enzarzamiento general, ahí lo ven ustedes, de Maradona con varios jugadores del Athletic de Bilbao. Ha llegado ahora Miguel y le ha golpeado también Klos sobre Pachi Salinas y atención porque, señores, ha terminado esto entre reparto de golpes de los jugadores. Qué final, señores, más escandaloso. Evidentemente no os podemos decir de dónde se ha iniciado porque... Y después llegó la imagen que lo inmortalizó todo, la gabarra. La celebración en la ría, con toda Vizcaya entregada al equipo en una de las postales más icónicas del fútbol español. No era solo una fiesta deportiva, era una celebración de pertenencia, de identidad, de comunidad. El Athletic no estaba celebrando simplemente una copa, estaba celebrando una época. Al menos, en esta ocasión ningún integrante de la plantilla cayó al agua como le sucedió al bueno de Agustín Guisasola en las celebraciones de 1983. Entonces bastó un instante para que el futbolista acabara colándose en el estrecho hueco que separaba la dársena de la gabarra. El susto fue mayúsculo. Durante unos segundos nadie supo cómo podía terminar aquello. Finalmente el futbolista salió del agua, empapado, y continuó el recorrido como pudo. Pasó las 3 o 4 horas siguientes con la ropa pegada al cuerpo y un frío bastante intenso. Pero, ¿por qué se recuerda tanto aquel Athletic? Porque reunía varias capas de significado al mismo tiempo. Primero por el fútbol, ganó mucho y ganó bien. Segundo por la identidad, era un equipo que representaba muy claramente una forma de entender el club y el territorio. Tercero, por el contexto. En un País Vasco convulso, el fútbol también servía como espacio de orgullo compartido. Y cuarto, por la memoria. Aquel equipo quedó como referencia de una era que no se ha repetido con esa continuidad. Eso es lo que hace que una generación deportiva trascienda. No solo el palmarés, es el relato que deja. Pero como ya he dicho en otras ocasiones, el fútbol es cíclico. Y todo ciclo campeón acaba cerrándose. El Athletic de Javier Clemente dejó una huella enorme, pero como ocurre con todos los grandes equipos, el paso del tiempo fue dispersando la estructura. Hay quien dice que el comienzo del fin del Athletic llegó con las desavenencias entre Javi Clemente y Manu Sarabia. Además, los rivales evolucionaron, el fútbol se transforma, y mantener el nivel durante muchos años es una tarea casi imposible. Pero el legado quedó el recuerdo de un equipo con carácter, quedó la figura de Javier Clemente como arquitecto de una etapa histórica, quedó la imagen de la gabarra, y quedó la certeza de que el Athletic de los 80 fue algo más que un equipo campeón.
fue una referencia. El Athletic de Bilbao, campeón de los años 80, fue un equipo construido desde la identidad, el esfuerzo y la convicción. Un equipo que nació en un contexto social muy duro, que supo encontrar en Javi Clemente una dirección firme y que terminó levantando 2 ligas y una copa en una de las etapas más recordadas de su historia. Pero su verdadero valor no está solo en los títulos. Está en lo que significó para su gente. Está en la emoción colectiva. Está en la memoria de una ciudad, de una afición y de una época. Porque hay equipos que ganan y hay equipos que se quedan para siempre. Y aquel Athletic, sin ninguna duda, se quedó para siempre. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones or dreams. Me despido una vez más al ritmo del Weapons de Dark Rocks. Espero que hayáis disfrutado a un equipo que marcó a toda una generación de chavales y que dejó un recuerdo imborrable. Déjame tus impresiones, tus sugerencias o comentarios en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita, en mi Twitter, g_Teche, en Facebook, en Instagram o en el grupo de WhatsApp del podcast, que lo tenéis en la descripción del episodio. Entre los amigos que nos han dejado sus comentarios está Luis G. Moyano, quien echaba en falta a su Málaga en el episodio dedicado a los cánticos en los estadios, y comentaba que sus favoritos, sin duda, eran los estadios argentinos por su gran ambiente. En el episodio dedicado a Canilla, Miguel Ángel Fernández recordaba la imagen de Maradona en Italia 90 cayéndose y dando el pase al pájaro frente a Brasil. Para mí, una de las fotos más icónicas de la historia de los mundiales. Y Fútbol de otro siglo añadía: era un jugador increíble. La historia del pelo largo del pájaro y redondo dio mucho que hablar. Muchos paralelismos en positivo y negativo con Maradona, su socio en Boca y en la selección. Y por último, Monchito22 nos dejaba un doble mensaje. Por un lado recordaba la velocidad del hijo del viento, Canilla, y por otro se hacía eco del fallecimiento de Franco Baresi, eterno capitán y one club man del Milán, y a quien espero poder dedicar un episodio más pronto que tarde, que en la agenda estaba. Feliz fútbol y hasta el próximo capítulo.